Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Los veo muy bien. Qué bueno, pues vamos a seguir aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Si me ayudan, por favor. ¿Qué atributo era? La omnipresencia, ¿verdad? De Dios, así es. Entonces sí estoy bien. Estábamos viendo que la bendición que tenemos en ese atributo de Dios, ¿verdad? Y vimos 3. Hoy vamos a ver la 4 o letra D. Entonces, la omnipresencia de Dios nos ayuda para que estemos tranquilos y descansados, dispuestos a sacar provecho de cualquier situación que Él nos permita pasar, sabiendo que Él tiene el control. Porque, ¿qué quiere decir? Que todo lo conoce. Y vamos a ver una parte de la Escritura en Juan, capítulo 11, del 21 en adelante. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que María, ¿verdad? Marta está dudando de ese atributo de Dios, porque sabemos que Dios todo lo conoce. Dios es omnipresente dentro de los atributos que hemos visto. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no estaba presente ahí en la muerte de Lázaro? ¿Cómo? Sí, creemos que sí estaba, ¿verdad? Porque Él es omnipresente. Y vamos a ver qué dijo María. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¿Y qué le dijo? No, la que dijo fue María, ¿verdad? Perdón, no Marta. ¿Sí estamos atentos? ¿O yo soy la que me equivoqué, verdad? Marta fue la que dijo. Y Marta fue la que dijo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Y qué hizo? Se conmovió. Entonces Dios, en su omnipresencia, ve lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando. Él participa con nosotros aún de nuestros sentimientos, de lo que estamos sintiendo, de lo que nos está doliendo. ¿Por qué? Vemos que Jesús lloró. Y este sentimiento habla de que está actuando Jesús en su humanidad. Porque Jesús, aunque era Dios, fue hombre. Y dice, versículo 34, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y entonces vemos que Jesús lloró. Dice Romanos capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. En el principio de este capítulo habla de los deberes como cristianos. ¿Qué aprendemos? Que tenemos que tener esa sensibilidad con los demás. A mí lo que me impacta y me encanta, bueno, todo me encanta de Jesús, pero que Él, antes de pedirnos que hagamos algo, primero nos enseña. Él lo hizo. Aquí vemos, ¿verdad?, que está diciendo que lloremos con los que lloran, pero vemos que ¿quién lloró? Él lloró con los que estaban llorando. Y entonces dice versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad
cómo le amaba. ¿Qué quiere decir? Que están viendo, nos están viendo cómo actuamos, cómo obramos, ¿verdad? Ante cualquier situación, nos están observando. Y estaban viendo aquí que la emotividad de Jesús era genuina, demostrando su profunda empatía ante el dolor de la humanidad. ¿Se fijan cómo dentro de todos los atributos de Dios, aunque no vamos a tenerlos porque solamente Él es perfecto, pero podemos aprender actitudes de las que Él nos está mostrando? Jesús no es indiferente al sufrimiento ni al dolor humano. ¿Cómo tenemos que actuar? No podemos ser indiferentes, no podemos ser esas personas frías que no se duelen por el dolor de los demás, porque aquí podemos sacar ese principio. 37, pero siempre va a haber la oposición. Vamos a ver qué decían aquí. Y algunos de ellos primero dijeron, ay, sí lo amaba. Y eso están hablando de algo bien de Jesús. Pero luego dicen, ¿no podía que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y ya empiezan ahí a reprochar, a dudar, como limitando el poder de Jesús, ignorando que había un plan mayor que Dios ya tenía para esa situación. Entonces, siempre nos vamos a enfrentar a oposiciones o críticas, pero esto no va a impedir que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas, como lo vamos a ver en esta historia. Versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Ya se está dirigiendo él a donde estaba la tumba de Lázaro. Y dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Y qué dijo otra vez Marta? Dice, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Aquí se fijan cómo a veces podemos caer en esa duda de que Dios todo lo conoce. ¿Ustedes creen que Dios no sabía si estaba perfumado o olía feo? Él todo lo conoce. Mas, sin embargo, a veces estamos cuestionando a Dios cuando Él todo lo sabe. Pero bueno, ella le está aquí diciendo y Jesús le dijo otra vez, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aquí seguimos confirmando que la omnipresencia de Dios siempre tenemos que tenerla grabada en nuestros corazones, que Él todo lo conoce, porque luego viene la duda, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces aquí vemos que ella le está cuestionando. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Se fijan la firmeza del conocimiento de Dios? No estamos viendo ahorita todavía nada que suceda, mas sin embargo Jesús en su humanidad está dándole ya gracias a su Padre porque Él ya conoce lo que iba a seguir. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro,
ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Amén. Se fijan, él ya conocía lo que iba a pasar. Y esto nos debe de dar mucha seguridad y mucha paz, de saber, Jesús no hizo palabra, nos da una palabra de gran consuelo en Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué estamos viendo? Que Dios todo lo conoce. Isaías 26, versículo 3 y 4. Esto está confirmando que tenemos un Dios que todo lo conoce. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de depositar nuestra confianza en el carácter de Dios. ¿Y qué dijimos que eran los atributos? Su carácter. Cuando estamos confiando en esos atributos, vamos a experimentar esa paz. Porque como hemos dicho que es su carácter, omnipotente, omnipresente, omnisciente, entonces todo ese conjunto de carácter de Dios nos trae paz. Dice versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque ¿en quién? En Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Quién se siente débil? ¿O quién está pasando por un tiempo de debilidad? Bueno, cada quien sabe, pero el Señor es nuestra fortaleza. Él conoce hasta lo más profundo de lo que estemos atravesando y experimentando, porque ese es el Dios que tenemos. Salmo 119, 165, respaldando esa paz que experimentamos una vez que estamos confiando en que Él todo lo conoce. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Amamos su ley? Amén. Por eso estamos aquí. Es lo que estamos saciándonos, ¿verdad? De su ley, de sus mandamientos. Porque los que aman tu ley significa deleitarse y meditar en las Escrituras. No por obligación o simple deber, sino por el deseo de conocerle más a Él. No porque, híjole, si no voy me ponen falta o no voy a entregar el resumen, no, sino porque nos venimos a deleitar en su palabra. Entre más tiempos pasamos en la presencia de Dios, menos espacio queda en nuestro corazón para el resentimiento o la irritabilidad. Recuerden que bíblicamente el corazón habla de los pensamientos, los sentimientos, las emociones, y por eso dice la palabra que de toda cosa que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces, entre más nos llenamos de su palabra, vamos a tener más conocimiento de ese Dios, y de nuestra boca va a ser ya nuestro lenguaje. ¿No les ha pasado que dice alguien, ya no tienes otro tema?
más que puro la Biblia de Dios. Pues la verdad sí, porque es nuestro deleite. Y es ahí donde recibimos, dice, mucha paz, el versículo que leímos. Y esta tranquilidad apacible no depende de que el entorno sea fácil, sino de mantener anclado el corazón en lo eterno. No nada más en lo que estamos viendo aquí alrededor, ¿verdad? Porque aquí hay muchas fluctuaciones terrenales, pero lo eterno es firme. Dice, y nada los hará tropezar. Estamos viendo el mismo texto que dimos. El tropiezo en la Biblia suele referirse a la caída moral, la pérdida de fe o apartarse del camino correcto. El pasaje enseña que obedecer y atesorar la palabra de Dios actúa como una guía que ayuda a tomar buenas decisiones y evitarnos errores. Es como ponernos, ¿verdad?, un barandal o algo así alrededor de nosotros para evitar caernos. Su palabra, ¿verdad? Entonces, pero muchos tratan de huir de esa responsabilidad de Dios. Así como lo vimos, como conocemos la historia de Jonás, sí la conocen, ¿verdad? Que intentó esconderse de Dios y en qué grandes problemas se metió por querer hacer las cosas como él creía, ¿verdad? Entonces, nunca tratemos de escondernos de Dios, porque Él todo lo conoce. Tenemos que buscar obedecerle y darle una respuesta a su omnipresencia y dejar que Él nos ayude, sabiendo que Él tiene cuidado y control, Él todo lo conoce. Entonces, atributo, dijimos que eran atributos ¿de qué? De relación. ¿Sí dijeron por ahí? Es exactamente. Entonces vamos a continuar viendo otro atributo de relación, que es la sabiduría de Dios. Nuestro Dios, creador de todas las cosas y sustentador de ellas, su sabiduría es la virtud con la que hizo cada una de las cosas creadas. Así como vemos, ¿verdad? Ahora la lluvia, cuando vemos el sol, la luna, todo viene de Él. Porque Él es un Dios sabio. La contemplación de este universo nos hace ver el gran diseño del artista con su sabiduría. La virtud de Dios se manifiesta en la selección de fines dignos, buscando los mejores medios para realizar sus propósitos. Y Él es un Dios sabio, perfecto, que todo lo ha hecho perfecto. Volteamos y vemos, ¿verdad?, las nubes, cuando salimos en carretera, el campo, las flores. Si vamos con una intención de ir viendo precisamente el reflejo de su sabiduría, vemos que, unas flores tan raras, colores tan hermosos que decimos, ¿quién fue ese pintor tan perfecto que yo creo que no hay quien se le asemeje humanamente aún? Los mejores pintores, Picasso, yo no sé quién es más que la sabiduría que Dios ha tenido para su creación. Dice Romanos capítulo 11, versículo 33. Así con signo de admiración. Oh,
profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto lo está expresando el apóstol Pablo con asombro y adoración ante la grandeza de nuestro Dios. Reconoce el apóstol que la sabiduría, el conocimiento y los planes divinos superan por completo la comprensión y la capacidad humana. Es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Dice, cuán insondables son tus juicios. Insondable quiere decir que no se puede seguir, que es imposible de rastrear. Como alguien que deja una huella en el abismo, que dices, no, ya no, es algo que va más allá, utilizado para denotar algo tan, pero tan inmenso que no puede explicarse con palabras o investigarse a fondo. Va más allá de lo que podemos nosotros percibir, entender. Pues imagínense, ¿verdad? Cuando vemos, yo siempre pongo el ejemplo de la grandeza del mar, que decimos, híjole, no se le ve fin, no sabemos el límite, pero es la sabiduría de Dios que va más allá de lo que nosotros humanamente podemos percibir. Los juicios se refiere a las decisiones y decretos de Dios. Son insondables. O sea, no podemos ver nada hasta el fondo, nada más lo que nuestros ojos nos alcanza a ver. La mente humana no puede abarcar completamente hasta dónde o por qué hace Dios las cosas. En el momento en que las hace, porque su sabiduría va más allá de lo que nosotros podemos entender. Alguien decía un día, ay, pero mira nomás tantos indigentes que hay en la calle, o que andan tomando, y por qué se tenía que morir fulanito. La sabiduría de Dios, solamente Él sabe, porque todo está bajo su control. Y estamos viendo que un atributo es con otro, y todos forman a la divinidad de Dios en su perfección. Y también dice que inescrutables son sus caminos. Y el camino se refiere a la vida, o sea, a nuestro caminar. Inescrutables, como el ejemplo que les ponía, pues no entendemos, pero Él sabe. Los caminos son la manera en que Dios ejecuta sus planes y dirige la historia. Entonces, no pueden entrar en la lógica humana. El pasaje surge después de que Pablo explica cómo, en el contexto les está explicando cómo, hablándoles de la salvación, tanto para gentiles como para judíos. Tras argumentar por qué Dios permitió que Israel tropezara temporalmente para llevar el evangelio al resto del mundo y cómo finalmente cumplirá sus promesas. Aquí vemos que es una sabiduría que va más allá de nosotros, no la podemos entender. Pablo concluye que el plan redentor de Dios es un misterio tan brillante y complejo que solo queda que nos rindamos en adoración. Solo por Él, para Él, fueron hechas todas las cosas. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7. Dice,
mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que es una sabiduría, la sabiduría es un misterio, algo inexplicable, que no podemos ni siquiera tratar de querer entender su sabiduría. Job 38, capítulo 4, vemos que él fue alguien que pasó por muchos sufrimientos, que perdió todo, conocemos su historia. Y dice aquí, mire, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pregunta. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién ordenó sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, todos los hijos de Dios, ¿quién encerró, lo que les mencionaba, con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja obscuridad. Establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. En su sabiduría él puso límites al mar. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y lo parará el orgullo de tus olas, o sea, el mar, con aunque se eleven, aunque se batan, no van a pasar del límite que Dios permita. ¿Has mostrado al alba su lugar? Es pregunta. Debido a este atributo de la sabiduría de Dios, está combinando todos los demás atributos con el propósito de hacer mejor en forma, en tiempo y en todo lo que Él decide. Salmo 104, versículo 24. El salmista está reconociendo esa sabiduría de Dios y dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas ¿con qué? Con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Podemos nosotros ver en este texto precisamente sus atributos a la vez, porque dice cuán innumerables, o sea, son innumerables sus obras de Él y podemos ver su omnipotencia, su omnisciencia, la omnipresencia y la sabiduría de Dios. Porque aquí el salmista está hablando de todas sus obras, desde el principio de la creación, cuando hizo el hombre, todas las obras que ha hecho y sigue haciendo el Señor. Y reconoce que todo es por su sabiduría. Salmo 19, versículo 1 y 2. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, por eso no podemos estar desperdiciando el tiempo. Cada mañana debemos disfrutar de esa
hermosa sabiduría de Dios, porque aquí estamos viendo que cada mañana, cada noche está emitiendo su sabiduría. Cuando vemos en la mañana, ¿verdad?, que oímos el cantar de los pájaros, o si salimos a caminar a un parque, ¿verdad?, vemos que realmente la belleza que hay en lo verde. Pero cuando salimos también a trabajar o que a un día de la familia, tenemos que aprender a disfrutar. Dice la palabra que cada día tiene su propio afán. Y esto nos lleva a que estemos reconociendo que todo se ha hecho por su sabiduría. Y a veces puede pasar, ¿verdad?, que nos enfrascamos tanto en los afanes, en el trabajo, en que el horario, el tiempo, y no disfrutamos. Tenemos que tomar esos tiempos de ver que la sabiduría de Dios está manifestada aún en un ave tan pequeña, en un pajarito. A veces ahí en la cocina de su casa, enseguida hay un patio y hay un ventanal muy grande. Y a veces mientras estamos desayunando o estamos o preparando, que estoy ahí en la comida, y de repente se para ahí en la barda un pajarito que vi precisamente en estos días, amarillo con negro. Dije, ay, qué cosa tan hermosa. Y yo estaba repasando este tema y dije, de verdad que se manifiesta tu sabiduría. Parecía que con pincel le hubieran hecho las líneas tan hermosas que tenía ese pajarito. Y fíjense que cuando lo vemos desde ese punto de vista, hasta nos gozamos, porque también, ¿qué creen? Bajan muchos pájaros de esos grandotes negros, como sopilotes, o no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Urracas, fíjate nomás, pues bajan y hacen un ensuciadero también en el patio, porque ahí está el alimento o el agua del perrito, que ahora mejor lo tapamos. Y yo salía y, ay, no, me desespera, mira nomás. Y luego ya después dije, bueno, ¿quién los hizo? También a las urracas y a los pájaros, ¿verdad? Porque aunque estén muy feos, de repente, ¿qué creen? ¿Que se metió uno a la cocina? No. Yo casi me meto abajo de la mesa porque abría las alas así, negro, y no hallábamos, pues ni cómo, porque yo estaba sola en una ocasión. Entonces dije, no, pues ahorita una telita, y a la hora que estoy agarrando la tela que se me viene, no, y yo, entonces puede pasar por nuestra mente que te cause hasta molestia, o que, ay, no, esos pájaros, pero ¿quién los hizo? Entonces dije, bueno, ya mejor, ya pusimos ahí una manera de que no se pueden meter, mejor de lejos los podemos disfrutar, ¿verdad? Porque sí están fellitos, así muy grandotes y negros, que la verdad sí te da como que. Y tengo el perro y dije, ay, no, pues ahorita le digo, ándale, Thor. No, fue el primero que corrió. No, dije, pues entonces corro atrás de él, mejor, ¿verdad? Pero si vemos con el enfoque de que es Dios el creador de todo, vamos a poder disfrutar más la vida. También ahora en la semana pasada, que estaba lloviendo muy fuerte, y pues mi esposo se viene, a él le gusta llegar para, no sé si trae llave, pero abrir la iglesia, le gusta llegar bien temprano los domingos, y entonces pues está todavía medio oscurito y luego lloviendo, y yo, ay no, dije, ay Dios, dije, me da pendiente que pues él con su vista y luego lloviendo, y dije, ay Señor, ¿por qué llueve? Y que me lleva uno de sus salmos y me dice, la lluvia yo soy el que la mando para que tengan alimento, para que tengan pan el hombre y también los animales. Y dije, sí, cierto Señor, perdóname, sé que tú lo vas a guardar porque tú tienes control y mi esposo va a llegar bien, porque tú conoces que él lo que quiere llegar es a servirte. Pero se fijan cómo cuando entendemos que verdaderamente es un Dios que todo tiene, todo conoce, Él es sabio,
entonces experimentamos esa paz. Y yo hasta les compartí a mis hijos, le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, perdóname. Sí, cierto, no debo de renegar porque la lluvia es necesaria. ¿Cómo la han recibido estos días? ¿Con gozo? O, ay, no, se va a inundar, se va esto. Él sabe, Él está mandando para que podamos tener alimento y el campo esté bien regadito, bien, que dé mucho fruto. Entonces ahí entendemos que es un Dios sabio, que todo está bajo su control. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues, mirad está diciendo consideren, estén atentos, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. A veces somos necios. Yo estaba siendo necia ese día, de que, ay no, estaba yo renegando que por qué llueve, como sabios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es sabio. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. En este pasaje se nos está diciendo que cuidemos, que vigilemos, que prestemos atención de cómo estamos viviendo. Y lo podemos aplicar este mensaje a la sabiduría de Dios, disfrutando de ella, que para eso, lo que les decía, Él es el que tiene control de toda la creación. Él tiene control del clima, tiene control de todo. Y vivir como necios, ¿cómo sería? Vivir siempre renegando, quejándonos, peleando, porque a veces queremos pelear con Dios cuando renegamos, ¿verdad? Y que ¿por qué está esto así? O ¿por qué, mira nomás, tanto árbol por aquí que estaciono mi carro y cuando salgo ya me le pusieron el sello, los pájaros, y andamos renegando? Pero tenemos que entender que Dios es sabio. Y los árboles es necesario porque ellos nos producen oxígeno. Y así podemos hacer una vida feliz. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento de Dios. Y nunca su conocimiento será usado para mal o para hacernos daño. Dios nunca comete, ni ha cometido, ni cometerá ningún error en lo que hace. Jamás da un mal paso y jamás tiene que arrepentirse de lo que hace. ¿Por qué? Porque su sabiduría es perfecta. Y entonces tenemos que estar cada día dándole gracias a Dios por todo. Por todo, por lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque Él es sabio y Él no se equivoca. Contaban un ejemplo de un campesino que se sentó, a lo mejor ya lo han escuchado, a descansar abajo de un árbol de aguacate y contemplando toda la cosecha, vio que caía, era un árbol muy grande y dijo, ay, qué árbol tan grande y para un fruto tan pequeño. Y luego volteó y vio en el suelo que había un arbusto en el suelo con ramas más delgadas y vio que era
una de sandía que se estaba dando así el fruto. Dice, mira qué curioso que como un árbol tan grande para un fruto tan pequeño y un árbol, unas ramas tan delgaditas y un fruto tan grande. Y entonces estaba así sentado observando y paz, que le cae un aguacatazo en la cabeza. Y dice, y dijo, ay Señor, gracias, ya entendí por qué pusiste el fruto pequeño arriba. Imagínate, dice, me cae un sandillazo. Entonces se fijan cómo Dios es sabio. Nosotros a veces cuestionamos, ¿y por qué pasó esto? ¿O por qué tuve que vivir esto? Porque todo está dentro de su sabiduría. Entonces no hay que esperar que nos den un aguacatazo en la cabeza, ¿verdad? Porque Él es sabio. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 19 y 20. Aquí la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Versículo 20, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Qué duda hay de que Él es sabio? Él hizo todo con entendimiento y lo hizo con sabiduría. Y si nos vamos a los atributos anteriores, con conocimiento, con su poder. Jeremías capítulo 10, versículo 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en el mundo con su saber y extendió los cielos con toda su sabiduría. Aquí tenemos todas las respuestas en la palabra de Dios. Toda creación es un espejo de la sabiduría de Dios y al mismo tiempo constituye como un monumento de todos sus atributos. Qué grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? El universo muestra las evidencias de su grande sabiduría. ¿Cuántos le damos gracias por ello? Amén. Cada mañana hay que estar dándole gracias, Señor, por tanta sabiduría. La misma sabiduría de Dios gobierna y regula el desarrollo de la historia. Y esta sabiduría de Dios estuvo personificada en su Hijo Jesucristo, que mandó aquí a la tierra, para que no podamos decir, ay no, pues Él era Dios. ¿Cuántas cosas y principios podemos aprender de su carácter dentro de las limitaciones humanas, ¿verdad? Y entonces es por todo esto que Dios ha puesto al alcance de nosotros su sabiduría. ¿Y cuál es su sabiduría? Tenemos en la palabra de Él. El libro que tenemos ahí, esa es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual, también nosotros, el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, está hablando el apóstol, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Es lo que tenemos que estar clamando, hermanos.
Que el Señor nos dé de su sabiduría y de su inteligencia para poder entender todos sus planes que tiene para ti y para mí. Amén. Pues vamos a dejar aquí, creo que ya es la hora. Dios los bendiga, gracias por su tiempo. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.